Buenas noches, mi nombre es Carla Rivera y en esta oportunidad hablaremos sobre las tablas de contingencia. Para ello vamos a revisar primero qué son las tablas de contingencia, para qué se usan, cómo se elabora y un ejemplo de una tabla de contingencia. Una tabla de contingencia es aquella tabla de frecuencia que permite registrar y analizar datos de dos o más variables. ¿Para qué se usan? En estadística, las tablas de contingencia se utilizan para lo siguiente. Primero, para organizar y mostrar la distribución entre una o más variables. Segundo, validar si las variables son dependientes o independientes. Cuando hablamos de una variable independiente, estamos haciendo referencia al valor que nosotros registramos, el cual no depende de otras variables dentro del experimento. Por ejemplo, si estamos investigando cómo la cantidad de horas de estudio afecta el rendimiento en un examen, la variable independiente será el número de horas de estudio, ya que es el que puedes controlar. En cambio, la dependiente es aquella que observa y mide para ver cómo cambia una respuesta de la manipulación de las variables independientes. Es decir, su valor depende de lo que ocurra con la variable independiente. Por ejemplo, la variable dependiente sería el rendimiento en el examen, ya que su valor depende de las horas de estudio. Tercero y último, realizar pruebas estadísticas que evalúen si existe una relación significativa entre las variables. ¿Cómo se elabora una tabla de contingencia? Primero, identificar las variables. Segundo, recolectar y organizar los datos. Para ello, esta información se va a relacionar en un archivo Excel en el cual vamos a crear una tabla que contenga filas y columnas. Cuarto, los datos dependientes normalmente van ubicados en las filas y los independientes en las columnas. Quinto, contar con las frecuencias, es decir, cuántas veces ocurre una combinación de categorías en los datos. Sexto, añadir los totales. Y séptimo, revisar la tabla. Pues revisamos la tabla con el fin de validar que la información haya quedado registrada correctamente y que sea coherente con lo de allí relacionado. Este es un ejemplo de una tabla de contingencia. En este caso podemos validar que la satisfacción nos indica lo independiente, variables independientes, y los métodos de compra nos indican los dependientes. ¿Listo? En este caso estamos evidenciando que los clientes más satisfechos son los que realizan las compras por online y los más insatisfechos son los que realizan las compras vía telefónica. Características claves de las tablas de contingencia. Por ejemplo, las filas representan las categorías de una variable. Las columnas representan las categorías de otra variable, que en este caso fue lo que expliqué inicialmente, sobre la variable independiente y la variable dependiente. Las celdas muestran las frecuencias, es decir, los conteos de las combinaciones de cada una de las categorías allí relacionadas. También permite realizar un análisis estadístico de cómo verificar si hay dependencia entre las variables. Esto quiere decir si la variable independiente depende de la variable dependiente o viceversa. Las tablas de contingencia son fundamentales en estudios de investigación y en los análisis de datos categóricos. No siendo más, aquí finalizamos con esta presentación.